qué ejercicio era que decía Aixa, el 5. ¿Era ese, Aixa? Bien, del TP complementario. ¿Pudieron ver el videíto de la resolución? Acuérdense que los ejercicios del TP complementario, a diferencia de los ejercicios del TP, digamos, común, del de desarrollar, que ese sí les voy a subir las respuestas hoy a la tarde, estaba esperando que lo hicieran, pero en los otros hay un videíto de cada uno. ¿Lo alcanzaron a ver? Sí, profe. Bien, bueno, ¿y cuál es la...? Ah, bien, ahí ya no sabías. Eso es lo que yo les compartí ayer en una lista de videos para que ustedes tuvieran la posibilidad de aquellos ejercicios que fueran del TP complementario, que son un poquito más complejos, tuvieran la posibilidad de resolverlo punto a punto. Entonces, cada uno de los profes del área ha grabado algunos de los ejercicios y están todos los del TP complementario grabados en un videito, que ese es el listado que tienen, ¿sí? Entonces, gracias a eso podemos, digamos, comprender cada uno. Si quieren, igual lo vemos. Este es el ejercicio 5. Díganme qué dudas aparecieron o quiénes lo han hecho, para que podamos ver las dudas en realidad. Así lo vemos como... Profe, a mí me cuesta un montón empezar, me cuesta muchísimo, no sé cómo poder empezar. Me quedo así, lo leo y me quedo... Bien, no hay una forma, digamos, de hacer un ejercicio, pero sí hay algunos pasos que ustedes siempre tienen que tener presentes. ¿Por qué les digo no hay una forma? Porque todos los ejercicios pueden ser distintos. Pero hay 3 pasos básicos en los cuales yo me tengo que concentrar. ¿Cuáles son los datos del problema? Si tengo que hacer una cruza, ¿cómo la planteo a la cruza? Y después me preocupo por la resolución. Entonces, pongamos este ejemplo de este ejercicio de modelo, pero todos tienen que trabajar de la misma forma. Me dice, suponga que en algunas razas, esperen que hay gente que se está uniendo, supongan que en algunas razas de perros, ¿sí? Me está hablando de perros específicamente, el pelo rizado, ¿sí? Y me da el alelo, es dominante sobre el pelo liso, ¿sí? O sea que lo primero que yo hago es ir registrando datos y en este problema, por ejemplo, tengo un gen, que el gen, o sea, la característica es el pelo, la forma del pelo, ¿sí? Y me habla de 2 alelos. Un alelo dominante, que dice que es rizado, esto es alelo, ¿sí? Y otro R minúscula, que es liso. Bien, registro ese primer dato, que sería el... Profe, le hago una pregunta. ¿Eso de los datos que dice rizado liso vendría a ser el fenotipo? Claro, exactamente. Cuando te dice rizado liso es el tipo de fenotipo que te dice cuál es el alelo que domina y no, pero cuando yo digo rizado, digo liso, es fenotipo. En cambio, genotipo es lo que está escrito. Ahí me está dando el dato de un alelo, pero el genotipo yo lo escribo con los 2 alelos, con el par de alelos. Después me dice que en otro cromosoma, me está hablando de otro gen, se localiza la característica ladrar, ¿sí? O sea que ese sería como otro gen. Si este gen era la forma del pelo, el otro gen es el tipo de ladrido. Y me dice cuando los perros siguen un rastro y es producida por un gen dominante L, o sea, L ladra, y el alelo recesivo codifica el carácter silencioso. Entonces, otra vez, el gen del ladrido, yo tengo 2 alelos, uno que sería L mayúscula, que significa ladrar, por eso le han puesto la L en mayúscula, y L minúscula sería silencioso. ¿Sí? Hasta ahora el problema me ha nombrado 2, ¿sí?, tipos de genes con 2 tipos de alelos cada uno. Ambas características se segregan de forma independiente. ¿Qué me quiere decir esto? Que son independientes de acuerdo a la cruza dihíbrida que hizo Mendel. Mendel comprobó que 2 características o 2 rasgos se segregan independientemente. Por ejemplo, cuando me decía la forma de la semilla y el color de la semilla, se segregaban independientemente. Como están en cromosomas distintos,
obviamente pueden hacer crossing over y entrecruzarse y darme todas las posibilidades. ¿Cuáles serían todas las posibilidades? Y que, por ejemplo, el perro sea con el pelaje, con el pelo rizado y ladre, que sea rizado o sea silencioso, que el pelo sea liso y ladre, o que sea liso y sea silencioso. Eso significa que sean independientes. Dice, si usted quisiera tener cachorros de pelo rizado, ladradores, bien, ahora pensemos, me está dando una situación hipotética el problema que yo quiero tener un cachorro rizado. Rizado es dominante. No me importa el otro como sea, porque por lo menos tiene que tener uno. Pero tienen que ser ladradores, o sea, también tienen que tener una L mayúscula, aunque no me importe la otra. Y también dice de pelo lacio o liso, es recesivo y silencioso, ¿sí? O sea, fíjense que me dice pelo lacio y silencioso. Entonces, silencioso sería así. ¿Cómo deberían ser los progenitores? Y ahí me vuelve a anotar todos estos datos que en realidad ya me los había dado el problema, es como una redundancia, una ayuda que les da el problema, a veces pensar y a veces no. Sí, vale. ¿Lo puedo explicar de vuelta porque no estoy entendiendo? O sea, de cero. ¿Qué no estás entendiendo? ¿Cómo plantear o qué? Ajá, sí, ¿cómo empezó? Porque me perdí. Miren, el planteo que yo les estoy haciendo es una forma, cada uno encuentra su forma, pero yo tengo que tener en claro qué es un gen, qué es un cromosoma, qué es un alelo, qué es dominante, qué es recesivo, qué es homocigota, qué es heterocigota, o sea, todos los conceptos que vimos, yo los tengo que tener bien claro para saber qué datos voy a extraer del problema. El problema me dice, suponga que en una raza de pelos, el pelo rizado, yo tengo que saber que esto es un rasgo. ¿Por qué? Porque la definición de Curtis me dice que un rasgo o una característica heredable, como me está describiendo acá, que es el fenotipo, obviamente, se hereda a través de los genes. Entonces, pelo rizado va a ser un tipo de gen. ¿Por qué? Por el concepto o definición de que es un gen. Es un segmento de la secuencia de ADN que me codifica para una característica puntual. Ahora, si me lo simboliza con una R mayúscula, habíamos visto en genética que lo que está simbolizado con una letra en mayúscula es un alelo dominante. Por eso pusimos acá el alelo dominante es la R mayúscula. En cambio, el pelo liso, que es el otro rasgo liso, como me lo simboliza con una R minúscula, es recesivo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Claro, profe, pero no nos dice si es dominante homocigota o heterocigota. No, Creo que es que por todavía eso. no llegamos ahí. Ah, bien, bien. Por eso les digo, una cosa es extraer los datos del problema, es el primer paso. Yo no puedo hacer un problema si en realidad no sé todavía qué me está preguntando. Lo primero que hago es extraer datos. Eso estamos haciendo ahora. Extraer datos. Quizás hasta ni tengo que hacer una cruza. Quizás sí, no sé. Pero lo primero que hago es extraer datos. Lo que yo estoy haciendo acá es extraer datos. Tengo dos alelos de un gen, que es el gen forma de pelo, con sus dos alelos, dominante y recesivo. Después me nombra otra característica, que es ladrar, es otro gen, y me dice que el gen dominante es L mayúscula, dominante, por eso lo represento de esa forma, y después me dice que el carácter recesivo es la L minúscula, que es lo que pusimos acá. ¿Sí? Estoy extrayendo datos. Me dice, dos genes independientes están codificados en dos cromosomas diferentes, eso significa independiente. Dos genes, forma del pelo, ladrido, tienen dos alelos cada uno, dominante o recesivo. Esos son los datos. Ahora, mi incógnita en el problema dice que yo quiero tener cachorros de pelo rizado y ladradores que tienen que tener este genotipo. Las rayitas significan no sé cuál es la otra letra, pero necesito un genotipo que responda a este patrón, y simultáneamente uno de pelo lacio y silencioso, que sería esto. Yo eso necesito obtener en la descendencia. Entonces me dice cómo deberían ser los progenitores. ¿Eso qué quiere decir? Que me están dando en esta situación problemática un resultado de una cruza y yo tengo que ver cómo serían los progenitores. ¿Sí? Hasta la extracción de datos, ¿vamos bien? Sí, profe, yo sí, lo voy entendiendo ahora. Perfecto. Ahora, vamos a la resolución. En la resolución del problema, generalmente, yo tengo que plantear una cruza.
en este caso sí tengo que hacer una cruza. Y yo quiero que en esa cruza, dentro del resultado, dentro de él, no todo el resultado, me dé alguno que tenga este genotipo y también necesito este. ¿Por qué? Porque me dice que necesitaba cachorros que fueran de pelo rizado y ladradores y de pelo liso y silenciosos, simultáneamente. Como es una cruza dihíbrida, nosotros sabemos que el cuadrito responde a una forma de 16. Lo voy a hacer por las dudas, por ahí ni necesitan hacerlo, pero como para que ustedes hagan el planteo completo y puedan guiarse de esa manera. Entonces, yo voy a tener un cuadro de 16 posibilidades entre las gametas de estos progenitores. ¿Qué es lo que a mí me interesa de toda esta cruza? Fíjense que un individuo que va a tener una descendencia, como me está mostrando acá, de esta forma o de esta forma, quiere decir que si yo tengo un individuo así, la gameta que responde a este individuo, que era el recesivo que nosotros teníamos en la doble cruza, quiere decir que el progenitor tuvo que tener uno este alelo y otro este alelo. ¿Por qué? Porque como es una cruza híbrida y son dos genes, yo tengo dos pares de alelos de cada uno de los genes. Un alelo es R minúscula y otro alelo es L minúscula, que tuvo que venir de un progenitor y otro del otro. Porque si yo tengo un individuo así, quiere decir que de un progenitor tuvo que venir este y del otro progenitor tuvo que venir este. Esto es fácil, pero si bien estas gametas tuvieron que ser heredadas de uno de los progenitores, en realidad este progenitor, yo no sé qué alelos tiene acá. Yo sé que de uno de los progenitores tuvo que heredar la R mayúscula y de otro la L minúscula, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a completar este cuadro, si ustedes se fijaban, en un doble heterocigota, ¿sí? En un individuo que era así, podía producir las 4 gametas que yo tengo, o sea, las 4 gametas posibles. Este progenitor puede producir gametas así, gametas así, gametas así y gametas así. Pero para yo obtener esta descendencia, por ejemplo, si ustedes se acuerdan en esta cruza de híbrida de Mendel, yo puedo tener un individuo con estas características acá, que sea R mayúscula, pero R minúscula, por eso tengo una rayita de incógnita, ¿sí? Y que acá tenga mayúscula. ¿Respondería a este patrón? Sí. Puede ser que sea así y así o así. ¿Responde este patrón? También. Si fuera así y así, también responde este patrón. Y si fuera así y así, también. O sea, tengo 4 genotipos probables que me responden a este individuo. ¿Esto qué quiere decir? Que los progenitores, si me hubiesen dado esta gameta, ¿sí? Yo podría haber unido esta gameta con un recesivo y haber obtenido parte de estos individuos. Si hubiera tenido esta gameta, también hubiese podido obtener ese resultado. Con esta también, pero con esta de los dos, o sea, que sea recesivo de los dos, seguro que no. Si ustedes volvían al problema, bueno, no se los voy a pegar de vuelta para que no se pierdan, pero después, o sea, en la gráfica, pero si lo tienen ahí a mano, les dice que la probabilidad o que les pregunta cómo deberían ser los progenitores, ¿sí? ¿Cómo deberían ser para darme cachorros de un tipo o de otro? No me da de una certeza. Como no tiene un múltiple opción este problema, yo tengo que ver todas las posibilidades. Entonces, me conviene llenar todo este cuadro y lo podría hacer miles de cuadros, porque imagínense que con este genotipo del individuo, ponerme a rellenar el cuadro es al pedo. Entonces, conclusión, en la cruza, si yo respondería a esto, voy a hacer un camino re engorroso cuando en realidad es más fácil ver estas posibilidades que estábamos anotando ahí, que uno de los descendientes puede ser, voy a hacerlo así igual que como lo tenían acá, de esta manera, y el otro individuo, el otro hijo, de los 16 tiene que tener uno esta característica, y de los 16 del otro tienen que tener uno esta característica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los progenitores de esta cruza
que tienen. Profe, Sí. ¿por qué el segundo y el cuarto es igual, digamos? ¿Cómo? ¿Por qué, digamos, como que está repetido R mayúscula con R Ah, minúscula? sí, perdón, porque es así, gracias. Sí, es así la otra posibilidad, que sean dos R mayúsculas. Así, perdón. Sí, yo les puse repetido. Estas son las cuatro posibilidades, que tenga dos R mayúscula y sea homocigota dominante o heterocigota para L o al revés en los otros. Esas serían las posibilidades que yo tengo. Ahora, fíjense en los progenitores. Para tener esta descendencia, yo tengo dos progenitores, ¿sí? Un macho y una hembra, indistinto de cuál sea, que tienen 2R y 2L. 2R y 2L. Como dijimos, para tener estos descendientes, sí o sí yo tengo que heredar de parte de los progenitores una R y una L minúscula. Entonces, fíjense, si sí o sí el progenitor tiene que tener una R y una L minúscula, este progenitor que vimos acá no es posible, porque si tiene las dos L mayúsculas no habría posibilidad de que un progenitor le pueda pasar una L, ¿sí? Mayúscula, si en realidad es homocigota dominante. Pero además de eso, esta posibilidad, por ejemplo, tampoco se puede dar. ¿Por qué? Porque tiene dos R mayúsculas, nunca podría darle una R minúscula al descendiente y encima tiene dos L mayúsculas. Tampoco podría darlo a la descendencia. Y este último tampoco, porque tiene dos R mayúsculas, o sea que no existiría esa posibilidad. Quiere decir que para yo tener hijos de este tipo y este tipo, uno de los progenitores, por lo menos, tiene que ser heterocigota para los rasgos. Uno, por lo menos. ¿Por qué no el otro? Y porque puede ser que este individuo, que es el descendiente, que tiene una R mayúscula y una L mayúscula, lo haya recibido de uno de los progenitores y no del otro. O sea que este progenitor de acá tiene la posibilidad de ser así o de ser así, pero nunca de ser de esta manera, ni de esta, ni de esta, porque no tengo forma de que un hijo sea de este tipo. Esto es un problema en el cual yo tengo que ir deduciendo las respuestas y de esta manera ustedes tendrían que hacer dos cuadritos nada más para comprobarlo de este individuo cruzado con este o de este individuo cruzado con este. ¿Sí? Tengo dos cuadros de 16 posibilidades para ver si en los hijos yo tengo esta posibilidad o esta. Imagínense que si ustedes no hacen este trabajo de deducción previa, no sé, podrían hacer de cada uno de estos con cada uno de todas estas posibilidades tendrían que hacer, no sé, más de 50 cuadros. Entonces, tengo que hacer un trabajo de deducción. Por eso les digo que la cruza, digo, ¿qué cruzo? Y si no lo pienso antes, no sé qué tengo que cruzar. Yo lo único que sé que un descendiente, como el que tenemos marcado acá, que es doble homocigota recesivo, me está diciendo que yo quiero obtener un cachorrito que sea simultáneamente con pelo liso y sin ladrido, sí o sí, este individuo, como es el resultado de una cruza, bueno, les voy a hacer acá para poder volver a deducir esto de nuevo, si este es el hijo, este hijo sí o sí tuvo que venir de un padre, una madre, les pongo el signo femenino o masculino para que sepan que son dos padres, pero es indistinto en dónde lo pongan, no importa, dentro del genotipo de los progenitores, sí o sí, este hijo es hijo de un individuo que heredó cada uno de estos alelos. Sí o sí. En las otras rayitas que yo tengo que completar las posibilidades, no tengo otro dato. El único dato es que me dice que yo necesito que otro de los cachorritos, este sería un tipo de hijo, pero que el otro hijo tiene que ser con una R mayúscula y con una L mayúscula. Esta L mayúscula y esta R mayúscula mínimo tuvo que venir de un progenitor. De cualquiera de los 12, puede ser, por ejemplo, que un progenitor le haya heredado la R y no la L, y el otro, no sé, la L. Sí, puede ser una posibilidad. U otra posibilidad es la que estábamos viendo recién, que venga de un progenitor este y del otro este. ¿Sí? U otra posibilidad puede ser que ambos sean heterocigotas.
es otra posibilidad. ¿Qué tengo que anotar en el problema? Todas las posibilidades entre los progenitores. Sí o sí los progenitores tienen que ser portadores de un alelo recesivo para R y un alelo recesivo para L. Sí o sí. La otra letra que tengo puede ser de cualquier tipo. Entonces, después de haber hecho este trabajo de deducción, voy al resultado. ¿Qué pongo en el resultado de acuerdo a la deducción en esta cruza que hice? Que un progenitor tiene que tener por lo menos una R mayúscula y una R minúscula, perdón, y una L minúscula. Pero puedo tener distintas combinaciones. Por ejemplo, esta. Por ejemplo, que el individuo esta L minúscula la aporte, pero en realidad tenga una R mayúscula, o sea así y así. ¿Sí? Que un progenitor sea así. Ahora, en el otro progenitor, yo tengo las mismas posibilidades, pero siempre y cuando en estas cruzas exista la combinación de un individuo que le aporte una R mayúscula y una L mayúscula a la descendencia, pero también una R minúscula y una L minúscula. O sea que esta cruza, por ejemplo, así, no podría ser probable. ¿Por qué no podría ser probable? Y porque no tengo hijos en esta cruza que puedan tener una R mayúscula y una R minúscula. Entonces, ¿puedo cruzar este? Sí, pero puedo cruzar este, por ejemplo, con este. Que tenga la herencia de los hijos una R mayúscula y una L mayúscula, pero a la vez los dos reciban un recesivo. ¿Puedo cruzar este? Sí, pero siempre y cuando el otro progenitor tenga una R mayúscula que aportar. ¿Puedo cruzar este progenitor de acá? Sí, fíjense, pero con este. Esta cruz y la anterior es la misma. Fíjense, esta con esta y esta con esta es la misma. Entonces, bueno, la anulo porque es una repetición, nada más. ¿Puedo cruzar estos dos y tener este resultado? Sí, también. ¿Puedo cruzar este con este? No, dijimos que no era posibilidad porque no puedo recibir una R mayúscula y del otro tampoco. Entonces, las posibilidades en la cruza es que ambos sean heterocigotas, que uno sea homocigota recesivo, pero siempre y cuando el otro pueda tener un dominante, ¿sí?, de cada uno, o si este tiene el dominante de R, el otro tenga el dominante de L, ¿sí? O sea que sí o sí yo tengo que recibir el dominante de un lado o del otro. Esta es la respuesta a mi problema. O cruzo dos heterocigotas entre sí, o cruzo un heterocigota con un homocigota recesivo, o cruzo un dominante para cada uno con sus variantes de esta. Porque en realidad tengan en cuenta que como respuesta alternativa yo digo, bueno, pero este individuo también lo podría cruzar con un heterocigota. Sí, también sería posible porque hereda el recesivo, ¿sí? Pero básicamente para responderlo en palabras, yo tengo que poner un heterocigota con un heterocigota, o un heterocigota con un homocigota recesivo, o un dominante para un rasgo y recesivo para el otro, mientras que el otro progenitor sea dominante para el otro rasgo y recesivo para el siguiente. Tengo que ver todas las cruzas. ¿Qué hago? Cuando yo hago esta deducción, generalmente, en un problema del que ustedes les toman, que es múltiple opción, entre las opciones encuentran alguna de las opciones que encajan con mis predicciones y todas las demás no. Por ejemplo, entre las opciones puede estar, no sé, esta opción, entonces yo la anulo. O puede estar, no sé, una opción en donde haya un recesivo, o sea, un dominante para un rasgo, entonces también la anulo. O sea, depende de las respuestas que me dé. Pero el resultado en una respuesta, en un problema abierto como este, es todas las posibilidades que yo tengo de cruza entre uno y otro, sin suponer un genotipo cuando me dan solo un fenotipo. Son sumamente complejos los problemas cuando yo tengo que deducir esto, chicos. Por eso, primero, les recomiendo que se vean todo el videito completo. No me acuerdo quién grabó el video de este, no sé si es Betiana o Santiago de este problema, pero véanlo completo y vayan reflexionándolo. Pero todos los problemas tienen una forma de resolución distinta. Pero lo que tienen en común es, busco los datos, trato de hacer un cruzamiento si lo necesito y después me voy a los resultados. Siempre estos pasos son comunes.
Voy a pasar, ahí Cami me dice si podemos hacer el 8 del TP1, o sea, del TP común. Vamos a hacer estas dudas puntuales que están exponiendo. El trabajo práctico, bien, de técnicos, ahí me están aclarando. A ver, esperen que lo busque. El complementario no, el otro común. Bien. 8. Esperen que la máquina está pensando hasta que me lo abre. Bien. Este no sé si lo habíamos... Ah, no, no lo habíamos comparado. No me acuerdo si está en este mismo, en el de odonto, pero igual no se preocupen porque es una cruza que también, aunque no esté en el de odonto, no importa, porque es porque la facultad no lo ha seleccionado, pero les sirve a ambos, ¿sí? O sea, como modelo de ejercitación. Bien, vamos de vuelta igual. Siempre primero lo que hago es extraer datos de mi problema. Dice, en el ganado vacuno, la ausencia de cuernos, me lo pone como H, es dominante. Y la presencia de cuernos es recesivo. Bien, me está hablando de un gen que son los cuernos. ¿Cuáles son los alelos? Los alelos son H, que es la ausencia, o sea, no tiene cuernos, y obviamente como está en mayúscula es dominante, y H minúscula, que es la presencia, o sea, tiene cuernos. ¿Sí? Esos son los dos alelos de este gen. Después dice, un toro, o sea, dentro del ganado vacuno, el toro sería el macho. Sin cuernos, si es sin cuernos, fíjense que yo tengo dos posibilidades. Se cruzó con dos vacas. Con la vaca A, que tenía cuernos, y tuvo terneros sin cuernos. Con la vaca B, que no tenía cuernos, tuvo un ternero con cuernos. Bueno, a ver, ¿cómo ordenamos estos datos para no perdernos? Tengo un toro, ¿sí? El toro me dice que está sin cuernos. Eso es fenotipo. ¿Cuáles son las posibilidades genotípicas de la ausencia del cuerno? Y puede ser así o puede ser así. Tiene dos posibilidades. Dice que la cruzo con dos vacas. Bien. Tengo en esta situación un cruzamiento con dos vacas. Ahora, vamos a ponerle a esta vaca, como me dice el problema, vaca A y vaca B. Vaca A y vaca B. Me dice, la vaca A tenía cuernos. Tener cuernos, presencia de cuernos, es una característica recesiva, o sea que sé que esta hembra sí o sí era así. Conozco el genotipo, porque su fenotipo, que es con cuernos, sí o sí, tener cuernos, es ser homocigota recesivo. Y dice que con esta tuvo un ternero sin cuernos, o sea, con ausencia. Quiere decir que cuando yo crucé este macho con esta hembra, tuve como resultado un macho sin cuernos. Esta descendencia puede ser así o así. Son las dos posibilidades de no tener cuernos. Bien, vamos a la segunda situación. Con la vaca B no tenía cuernos, o sea que otra vez esta hembra tiene dos posibilidades de genotipo, digo, y el resultado, esperen que me quedó horrible, este es homocigota dominante o heterocigota, y este resultado me dijo que tuvo un ternero con cuernos. Ahora, el ternero con cuernos, sí o sí, presencia de cuernos, es así. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Si yo ordeno estos datos, voy a borrarles acá un pedacito para poder ordenarlo un poquito más y poder deducir la pregunta que me hace. Sigo estando en los datos, ¿eh? Tengo un macho que no sé, porque me decía el macho que justamente
tenía ausencia de cuernos, yo no sé si ese toro, el macho es así o así. ¿Cómo represento esto? Y como les dije yo recién, con la rayita es lo más fácil. Digo, bueno, vamos a simplificar esta resolución. Tengo un macho así, no sé qué H tiene ahí. Y dice que lo cruzo con una hembra así. ¿Sí? El resultado de esta cruza me da un macho con cuernos, o sea que obviamente es así, porque esto y esto lo puedo simplificar de esta manera. Después me dice que el mismo toro está cruzado con una hembra que no sé otra vez si es así o así. Pero el resultado de esto es este. Bien, ahora que tengo que entender que este es el mismo toro, no es otro distinto. ¿Sí? Bien, ahora sí vamos a la cruza para tratar de deducir la pregunta. La pregunta me dice, ¿cuáles son los genotipos del toro y de las vacas A y B? Y me dice que indique las proporciones de los genotipos y fenotipos que cabría esperar en los dos cruzamientos. Bien, entonces primero vamos a limpiar este cruzamiento para que se entienda. Lo que yo tengo que analizar es que estos datos que me dio son a partir de un mismo toro el cruzamiento con dos vacas, o sea que son dos tableritos de panes distintos. Eso es lo que obviamente yo puedo visualizar. Esperen que vamos a cortar esto. Bien. La segunda etapa de mi problema, que es lo que estoy haciendo acá, es ver cómo hago con la cruza. Bien. Esta es una tarea también de deducción. Fijémonos, si este individuo es homocigota recesivo, este, que es el hijo, ¿sí? El ternerito que nació de esta vaca, que era la vaca A, esta era la B, la vaca A con el toro, este es el genotipo del toro, sí o sí tiene que haber heredado una H de alguien. ¿Por qué? Limpiemos este cruza de este toro con esta vaca. Este toro puede dar esta gameta y la otra que yo desconozco, pero este da esta gameta, no tiene otra posibilidad. Si producto de esta cruza yo tengo un individuo que es heterocigota, obviamente que la otra va a ser una H minúscula, porque no tiene otra posibilidad de formar gametas este individuo. Entonces, sí o sí esta descendencia es heterocigota. Pero, pienso, ¿puedo averiguar con este genotipo de la cruza la gameta de este progenitor? No, porque le puede haber dado esta H mayúscula a este y acá tener otra H mayúscula, una H minúscula. O sea, no lo puedo deducir. Lo único que puedo decir con el primer cruzamiento es que el hijo que viene de estos progenitores sí o sí era heterocigota. ¿Por qué? Porque la hembra era homocigota recesiva. Pero ahora, vamos al segundo cruzamiento, porque este era el cruzamiento en A. El cruzamiento en B, tengo el mismo toro, el mismo, pero ahora lo cruzo con un individuo así, como teníamos acá. Bien, ahora me dice que la descendencia de esto es este. Ahora, mi pregunta es, si este es un doble homocigota recesivo y las gametas de este progenitor es una H mayúscula y la otra la desconozco, y acá igual, ¿de dónde puede haber heredado la H minúscula este hijito, este ternero? Y obviamente uno de cada uno. Sí o sí lo tiene que heredar de cada uno, porque como es homocigota recesivo, una H minúscula vino de acá y otra vino de acá. Entonces, como este toro es el mismo, por eso se los he puesto en un cuadrito, por más de que en la situación A yo no podía deducir el genotipo del toro, con esta cruz así. O sea que sí o sí, el toro tenía un genotipo heterocigota. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Después de que hago esto, otra vez, como les dije, después de hacer la deducción de los datos y la cruza, me voy al resultado. El resultado es puntualmente responder mi pregunta, no irme por las ramas. La pregunta, volvemos a copiarla, esperen que la busque. La pregunta de mi problema, leámosla desde acá. Dice, ¿cuáles son los genotipos del toro y de las vacas A y B? ¿Sí?
primero, la primera pregunta, genotipo del toro, de acuerdo a la descripción que hice, es heterocigota. Genotipo de las vacas, bueno, la vaca A es así, como deducimos acá. La vaca B es así, heterocigota. Esa es la primera parte de la respuesta. Y después me dice, indique proporciones de los genotipos y fenotipos que cabría esperar en la descendencia de los dos cruzamientos. ¿A qué me invita ahora esta respuesta del problema? A que los cuadritos que planteamos como hipótesis para deducirlo ahora se convierten en cruzamientos reales para que yo pueda dar respuesta. ¿Qué me está diciendo esto? Para que yo haga todo el cruzamiento y practiquen. Por eso nunca les va a preguntar, o sea, un ejercicio de la facultad que hagan tantos cruzamientos, pero es para que justamente practiquen. Entonces, ¿qué me está preguntando con proporciones genotípicas y fenotípicas? Yo tengo que hacer estos dos cruzamientos, el toro con la vaca, el toro con la vaca. Y después tengo que hacer el toro, o sea, esta es la vaca A, el toro con la vaca B. Y estas, fíjense que son cruzas monohíbridas de Mendel. Entonces, ¿qué me da acá? Y fíjense qué proporción genotípica y fenotípica tengo. Y en este caso, es como la cruza F2 de Mendel y me da ese resultado. Entonces, ¿qué tengo que responder? Es larguísima la respuesta. Si el toro se mezcla con la vaca A, que sería este cuadrito, tengo el 50% heterocigota, el 50% homocigota recesivo. Eso es genotipo. El fenotipo es 50%, ¿cómo va a ser este? Fenotípicamente. ¿Sin cuernos? Bien, dijimos que la característica con cuernos o la presencia era recesiva, entonces sin cuernos y 50% con cuernos. Y después, si el toro se mezcla con la vaca B, el genotipo de la cruza es 25% homocigota dominante, 50% heterocigota, 25% homocigota recesivo. Pero el fenotipo es el 75% sin cuernos, porque si es homocigota dominante o heterocigota igual es sin cuernos, y el 25% con cuernos. Todo esto que les anoté acá es la respuesta. Todo. Me pide genotipo paterno, genotipo de las dos madres, probabilidad genotípica, que es esto, y fenotípica de cada uno de los cruzamientos. Todo eso así de largo es la respuesta. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, antes de darles un modelito a los chicos de odonto del videito que acaban de ver, quiero saber si hay alguna duda así en los planteos de problemas. Les he hecho dos situaciones, chicos, pero porfa les recomiendo que vean cada uno de los videos de los ejercicios, o sea, que hagan el ejercicio del complementario y vean el videito con cada una de las excepciones. Porque mañana es toda una clase, odonto sí tiene que ver todavía un videito más, pero es toda una clase de práctica. Incluso después de ver ese video también nos quedamos conectados haciendo práctica. Y no solo eso, vamos a hacer el TP evaluatorio este jueves para que sigan practicando con el TP evaluatorio, porque para que sepan, la semana que viene, recién genética la van a rendir el jueves. O sea que tenemos TP evaluatorio de genética este jueves, porque hay algunos ejercicios y también los podemos seguir viendo. Pero la semana que viene, empiezan con el plan distinto, porque volvemos a la semipresencialidad. En el caso de ustedes van a empezar con esta nueva profe que habíamos hablado en paralelo en otros horarios, salvo el lunes que van a seguir conmigo y la Dani, o en la presencialidad también van a seguir conmigo y la Dani, pero van a empezar con otra profe y van a tener con ella también, con nosotras repaso el lunes, con ella el miércoles y recién el jueves van a rendir, o sea que vamos a seguir con genética. Este viernes tienen clases de consulta aparte que las pueden pedir
a la tutora, les mandan un mensajito y también los agregan. O sea, vamos a seguir practicando. Podemos ver dudas de un montón de ejercicios, ¿sí? Es cuestión de que ustedes se sienten y digan, miren, a ver, el 8 no me salió, el 9 no me salió, planteé esto, y vemos las dudas. ¿Por qué? Porque yo me puedo pasar todo el día haciéndoles ejercicios, pero si ustedes me piden una fórmula secreta para resolver un problema de genética, no la hay, chicos. Fíjense que acabamos de resolver 2 y los 2 son distintos. Es depende de lo que me esté preguntando. ¿Voy a hacer un tablero 2, 3, 10? No voy a hacer un tablero dependiendo de lo que me pregunte, pero yo siempre me tengo que ordenar. ¿Cuáles son mis datos? ¿Qué planteo me hace? Veo si tengo que hacer una cruza y veo en la respuesta del problema que, o sea, en la situación problemática del problema, qué es lo que yo tengo que responder. Y en base a eso me focalizo en el resultado. Entonces siempre voy dato, cruza si la tengo que hacer y después resultado. Contesto lo que me está preguntando. ¿Se entiende? Profe, perdón, ¿cuándo dijo que íbamos a rendir? Ahora se los paso en un mensajito por el grupo, pero rinden el jueves que viene. Listo, gracias, profe. Ahora se los paso con la fecha y todo para que lo agenden y no se les haga lío, pero si bien tenemos el TP evaluatorio este jueves, el examen es el jueves que viene. Profe, entonces seguimos viendo genética esta semana y la semana que viene. No empezamos con tema nuevo. No, hasta el jueves no van a empezar con tema nuevo. Porque yo entiendo que esta semana están rindiendo química. Sí es importante que ustedes no se atrasen, chicos, en ningún tipo de materia y aunque estén rindiendo una materia le vayan metiendo a poquito a cada una, pero la realidad es que recién este viernes cuando terminen de rendir, por eso les recomiendo que aprovechen la clase de consulta, va a ser en contraturno, o sea que ustedes van a rendir el viernes a la mañana química, pueden anotarse en esa clase el viernes en la tarde, que va a ser con la profe Ana, que ustedes ya la conocen porque tuvieron el repaso de la unidad 1, 2 y 3. Aprovechen esa clase de consulta, participen en el TP lo que más se pueda y a veces hay algo que me sale u otra cosa que no importa, seguir intentando, porque genética es esto. Repaso la teoría, vuelvo a un modelo de ejercitación, hago otro, o sea, les hemos dado como los más importantes, los ejercicios más importantes para poder deducir, pero se pueden encontrar millones y todos van a ser distintos, ¿sí? Lo que tengo que entender es los conceptos claros y adquirir yo una forma de trabajar. Porque hay gente que por ahí ni hace el tablero y se da cuenta con las gametas solitas la respuesta y otros tienen que hacer el tablerito. Esto es cuestión de práctica. Como les pasa en física y en química cuando están haciendo un ejercicio. Hay veces están 3 horas haciendo un ejercicio y a veces hacen ejercicios todos tan iguales que ya llega un momento en donde digo, bueno, no lo voy a ni plantear porque ya tengo en mi cabeza algo que ya hice y tengo memoria procedimental. Esto es lo que hay que ganar en genética, que es distinta a todas las otras unidades que vemos. Cuando ustedes estudian biología es una materia teórica, entonces necesito ganarle a la memoria por insistencia, o sea, lo veo hasta que queda. En cambio, la memoria de procedimientos es algo que yo no entiendo por qué en la cabeza queda guardado, pero queda. Es como decir, ustedes cuando fueron chiquititos todos aprendimos a caminar. Pero si yo les pregunto ahora y les digo, bueno, díganme cómo se camina, pocos me van a poder verbalizar cómo se camina. Y levanto la articulación de la rodilla, no importa que me lo expliquen, porque hasta que yo no lo hago, no practique, me caiga 1000 veces, me tropiece, me vuelva a levantar, no voy a aprender a caminar aunque alguien me diga cómo hacerlo. Esto es igual. No van a aprender a hacer un problema de genética porque yo les haga 50 modelos o vean 300 videos. Hasta que ustedes no se sienten solitos a hacerlo y van viendo videos y modelos para poder reproducirlo, pero hasta que ustedes no lo hagan, la memoria procedimental en el cerebro no se gana. O sea que por más de que veamos todo, pero no hagamos nada, no aprendemos cómo hacer un problema de genética. ¿Sí? ¿Alguna duda más de los problemas? ¿De los que hayan intentado hacer? ¿No? Bueno, si quieren, chicos, los chicos de técnico se pueden desconectar. Quiero ver un modelito nada más de lo que los chicos de odonto vieron ahora en el videíto. Así que directamente nos volvemos a encontrar mañana. Espérenme 10 o 12 minutitos que terminamos. Les mando cuáles son las tareitas para mañana, qué hacemos el jueves, cuándo es el examen, así se ordena, ¿sí? Así que despido a los chicos de técnico y coméntenme los chicos de odonto qué vieron del video, qué entendieron del video. Chao, profe. Chao a todos. Chau, Chao, profe. profe, nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Sí, tenemos gente odonto. Cuéntenme, ¿qué entendieron del videíto?
¿No entendieron nada? Profe, a mí como que se me mezcló, o sea, se me hizo lío. Bueno, ¿por qué se te hizo lío? ¿O en qué sentido se te hizo lío? En el tema de los alelos. Bueno, vieron que el video tenía una extensión, por eso yo les dije que no lo vieran todo, lo vieron hasta donde les marqué, creo que era el minuto 4:50, ¿sí? Hay interacciones entre alelos y entre genes que pueden ser, digamos, excepciones a las leyes mendelianas. Pero, si ustedes se fijan en este video, se mencionaban 3 tipos de excepciones. La dominancia incompleta, la codominancia y por otro lado, cuando ya empieza a hablar de otro tipo de interacción, o sea, digamos, entre alelos que están ubicados en distintos espacios, ¿cómo le llamamos? Esto tiene que ver con la dominancia de los alelos, ¿sí? Alelos múltiples, profe. Bueno, ¿y qué me quería decir ese fenómeno de alelos múltiples que fuera como excepción de lo anterior? Ay, se me quedó esto trabado. Les quería pegar una imagen, pero ya la voy a encontrar. Bueno, yo les voy a encontrar la imagen para ponerlo, pero o se las mando al grupito porque no la encuentro, no sé en qué power la metí para mostrarles una diferencia entre estos dos. ¿Qué diferencia hay entre este fenómeno de alelos múltiples con estos dos de codominancia? O sea, ¿qué diferencia encontraron en el...? Bueno, Azul dice que tiene más de 2 alelos en los genes. Bien, perfecto, tengo más, pero en realidad en el comportamiento sigue siendo igual que la cruza monohíbrida de Mendel. Miren, por ejemplo, yo veo el del conejo, que es el ejemplo clásico que sale en Curtis, que yo tengo 4 alelos del color del conejo, o sea, un conejo salvaje, chinchilla, himalayo y albino, que serían las 4 posibilidades, pero en la herencia, si bien yo puedo tener un individuo, por ejemplo, que tenga ese genotipo y otro que tenga este, yo siempre voy a considerar como dominante en esta escala, o sea, de esta forma, ¿sí? Entonces digo, una persona que tiene una C mayúscula domina sobre el albino, entonces este tiene color salvaje, ¿sí? Y este conejo que tiene chinchilla y albino, este es más grande, más dominante que el otro, entonces tiene un color chinchilla. Pero en realidad, más allá de que pueden estar escritos de distinta manera, la cruza que yo hago entre un individuo y otro, o sea, cuando yo lo trabajo en un tablerito de Punnett, lo trabajo de la misma manera que ya hemos visto la cruza de Mendel, ¿sí? O sea, cruzo unifico las gametas de cada uno de ellos, y así. Lo que pasa es que, ¿qué diferencia puedo tener? Y puedo tener como diferencia que este conejo era salvaje y este era chinchilla, en cambio, ¿qué leo yo en la descendencia? Y tengo que fijarme esta escala de dominancia y digo, este y este dominan siempre los salvajes, o sea que el 50% de esa descendencia va a ser salvaje. Este tiene el de chinchilla que domina sobre el albino, entonces va a ser de color chinchilla, pero fíjense que lo que me puede aparecer acá es que justamente aparezca un fenotipo distinto que no existía en los progenitores, porque es con la exposición de 2 alelos distintos. El cruzamiento que yo hago es igual, pero el resultado lo leo en base a estos alelos múltiples. Entonces, fíjense que yo tengo salvaje y chinchilla nada más, sin embargo, en la descendencia me aparece una característica que al principio yo no había visto. ¿Por qué? Porque existen más de 2 alelos para esa característica.
El cruzamiento es igual que la cruza monohíbrida, pero los resultados pueden variar. En cambio, en el fenómeno de dominancia incompleta y codominancia, la diferencia es que el heterocigota gana un protagonismo. Fíjense que nosotros cuando trabajábamos con dos en la cruza de Mendel, normal, nosotros decíamos, bueno, si un alelo domina sobre el otro, yo tenía 3 posibilidades genotípicas. Esto era genotipo. Pero en el fenotipo tenía 2 posibilidades. O este era dominante, o este era recesivo. Por ejemplo, no sé, color de la semilla de la planta de Pisum sativum, bueno, entonces en este caso, por ejemplo, era amarillo, por eso era dominante, en este caso era verde. Ahora, la excepción y la diferencia justamente de esta dominancia incompleta y codominancia es que el heterocigoto gana una particularidad distinta. Entonces, comparten la dominancia. Ninguno de los dos es dominante, por eso se expresa con letras distintas. O con la R con un simbolito arriba, o sea, lo expresan como quieran, pero al fin y al cabo no domina uno sobre el otro, sino que tienen una dominancia compartida. Entonces, de los 2 alelos pueden ser los 2 iguales, los 2 distintos o los 2 iguales del otro tipo. Este va a tener obviamente el rasgo de A. Ya no le llamo dominante o recesivo porque no sé cuál domina. Este el rasgo de B. ¿Cuál es la diferencia en este? Que el heterocigoto gana un protagonismo. Ahora, la diferencia del heterocigoto en la codominancia es que ambos se expresan, ¿sí? O sea, los dos están. Se expresan los dos. ¿Qué quiere decir eso? Que es A y B a la par. En cambio, en la dominancia incompleta es una mezcla de los dos. O sea, un fenotipo intermedio entre A y B. Es fácil de explicar cuando yo tengo un ejemplo claro. Por ejemplo, una planta que hereda la altura por dominancia incompleta, una planta alta y una planta baja me darían una plantita mediana. O como el ejemplo que les da ahí, una planta roja y una planta blanca, me dan una mezcla de una planta que sería rosada. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad ese fenotipo intermedio no es lo mismo que expresar los dos a la par. Yo les voy a poner una imagen que por ahí les ayuda a entender mejor la diferencia entre codominancia y dominancia incompleta, porque en realidad, si bien el ejemplo que les pone el Curti es muy importante porque se usa mucho el de los grupos sanguíneos, me sirve justamente para entender en realidad nada más ese tipo de excepción, pero no otros. Ahora, ¿qué pasaría? Yo les hago una pregunta antes de poner esta imagen. ¿Qué pasaría si este fenómeno de las flores que les muestra ahí, en vez de heredarse por dominancia incompleta, se heredara por codominancia? ¿Qué es lo que yo vería? Este es el ejemplo. La mitad de la flor blanca y la otra mitad roja. Pero perfecto, eso es justamente lo que yo voy a ver. Y hay plantas que heredan, si bien Curtis no me pone este ejemplo, a mí me encanta ponérselos para que ustedes lo puedan visualizar. Hay plantas como por ejemplo las begonias que heredan su coloración de esta forma, por codominancia y no por dominancia incompleta. Entonces, no es que tienen un fenotipo, como veo acá, intermedio. No es que es rosa entre la mezcla de rojo y blanco, sino que, por ejemplo, la begonia, que tiene una flor de un color, que puede ser, por ejemplo, rosa y blanco, tiene hijos que tienen los dos. No es una mezcla del rojo y el blanco, es rojo y es blanco, o en este caso rosa, ¿sí? Es los dos a la vez. Esa es la diferencia. Pero la cruza yo lo hago como una cruza monohíbrida de Mendel. Lo único que tengo que entender es que ya no hay un dominante y un recesivo, sino que se ven los dos a la vez. Por eso, el ejemplo también de codominancia en el ser humano es el grupo sanguíneo del sistema ABO. ¿Por qué? Porque existe un alelo que dice que el individuo es A. Existe un alelo que el individuo dice que va a ser B. A no domina sobre B y B no domina sobre A. ¿Qué pasa con esto? Que en realidad ambos se presentan simultáneamente cuando están. Por eso aparece fenotípicamente el grupo AB. Pero, y por eso a la facultad les encanta tomarlo y en odonto les hacen muchos ejemplos de esto, no solo el grupo sanguíneo es un ejemplo de codominancia, sino también un fenómeno de alelos múltiples.
¿Por qué? Porque yo tengo tres alelos en el grupo sanguíneo. ¿Cuáles son los alelos? Aparte de A y aparte de B, yo tengo otro ejemplo de un alelo que es el alelo 0, que sería el recesivo. Entonces, fíjense, en los grupos sanguíneos, yo tengo tres alelos. El alelo A, el alelo B y el alelo 0, mal llamado O, pero en realidad se llama 0. Tres alelos, por eso es un fenómeno de alelos múltiples. ¿Por qué? Porque tengo más de dos. ¿Viste? Vieron que en el del conejo recién, como les dije, había 4 alelos distintos. Bueno, acá hay 3, pero es alelos múltiples. Tengo estos 3 alelos. ¿Eso qué quiere decir? Que el genotipo de un individuo que tiene 3 alelos podría ser AA, A0, BB, B0, 00, AB. Es toda la forma que puedo combinar, o sea, estos 6 genotipos responden a combinar estos 3 alelos entre sí. Cuando yo tengo 2 alelos, nada más tengo 3 posibilidades. Cuando tengo 3 como esto, tengo 6 posibilidades de unirlos. ¿Sí? Eso es el genotipo. ¿Qué pasa en el fenotipo de estos individuos? El fenotipo es el grupo sanguíneo del cual es esta persona. ¿Cuál es el tema? Que A sí domina sobre 0 y B también domina sobre 0, pero a la vez acá existía en AB un fenómeno de codominancia, o sea que no solo los grupos sanguíneos son un fenómeno de excepción por alelos múltiples, sino también de codominancia. Entonces la persona que tiene A y B es del grupo AB. Sin embargo, la persona que tiene A o A0, como A sí domina sobre 0, es del grupo A. Y la persona que tiene BB o B0 es del grupo B. Solo el individuo que tiene un doble 0, que es el único recesivo de este grupo, va a ser del grupo 0. Fíjense que para el grupo sanguíneo yo tengo 6 genotipos y 4 fenotipos distintos. ¿Por qué? Porque el grupo sanguíneo es un fenómeno de codominancia, pero de alelos múltiples también. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, esto que es muy usado en odonto y por eso les hago la comparación, muchas veces me hacen situaciones problemáticas en donde yo tengo el grupo sanguíneo y también el factor. Grupos sanguíneos son los que acabamos de nombrar, grupo A, B, 0, AB. Pero el factor puede ser RH positivo o negativo. El grupo sanguíneo ya vimos que tenía una excepción de alelos múltiples y también de esto codominancia. En cambio, el factor se hereda por herencia mendeliana simple. Vieron que había, si no lo han hecho, háganlo por favor, había un problemita de factor RH solito, que les decía factor RH positivo y negativo, porque en realidad el genotipo de esto es la presencia o la ausencia del factor. Entonces, por ejemplo, a veces lo expresan con I, a veces lo expresan con la D, con D mayúscula y D minúscula. Bueno, como sea, tengo 3 genotipos. Y el fenotipo, como en cualquier cruza mendeliana simple, es este. En este caso va a ser factor RH positivo y en este caso va a ser factor RH negativo. En cambio, como vimos en el grupo sanguíneo, yo tengo la posibilidad de ser AA, A0, BB, B0, OO, AB. Entonces, tengo más posibilidades genotípicas. Por ende, en una cruza voy a tener que tener en cuenta que aunque sean alelos distintos, los tengo que tomar como un par independiente. ¿Por qué es importante esto? Les dejo un ejemplo rápido, porque ya me pasé de la hora, pero para que más o menos entiendan cómo hacer las cruzas, les recomiendo que hagan todos los problemitas de grupos sanguíneos porque es repreguntado en odonto y que vean cada uno de los videos. Yo les he explicado paso por paso en los videitos de grupos sanguíneos, pero si yo, por ejemplo, tengo una persona que es ARH positivo, no puedo decir, es A y ya sé qué es. No, porque este individuo, si es A, puede ser así o puede ser así. Y la persona positiva puede ser así o puede ser como heterocigota. Entonces tengo estas posibilidades de genotipo
para una persona que es A positivo. En cambio, les doy otro ejemplo, una persona que es O, RH negativo, con un solo, o sea, el fenotipo, digo, negativo, tiene una sola posibilidad genotípica, porque el 0 es recesivo y este también es recesivo. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, que es AB, RH positivo y puede ser AB homocigota dominante para el factor o AB heterocigota para el factor. Así, yo nunca puedo deducir desde esto, que es el fenotipo, no puedo deducir el genotipo si no me da otro dato el problema. Lo tengo que ir induciendo. ¿Cómo hago las cruzas de estos individuos? Bueno, supongamos que genotípicamente conocemos un individuo que tiene este genotipo y lo quiero cruzar con este otro, ¿sí? Esto, fíjense, es un ARH positivo, con este genotipo, este es un ORH positivo. ¿Qué hago para obtener las gametas? De la misma forma que trabajamos con la cruza de híbrida de Mendel, pero teniendo en cuenta que los alelos de estos son distintos. Igual hago lo mismo, cruzo el primero con el tercero, el primero con el cuarto, el segundo, perdón, con el tercero, el segundo con el cuarto. O sea que estas son las gametas. Profe, ¿Sí? si es RH negativo, va a ser recesivo, Si es siempre. que, si es ARH negativo, Claro, si es RH negativo, va a ser claro, recesivo. es recesivo para el RH, pero el grupo depende. Son como dos genes distintos. Sin embargo, se codifican así. ¿Se entiende? Sí, sí, mi duda era esa. Perfecto, sí, siempre es recesivo el negativo. Bueno, fíjense que si forman las gametas de este otro individuo, hay dos gametas, esta y esta, son iguales a esta y esta, o sea, las puedo simplificar o pueden hacer el tablerito de 16, no interesa, o sea, como les sea más fácil. Sin embargo, si lo simplificamos y en vez de hacer uno de 16 hacemos un cuadrito de 8, porque hay gametas repetidas, si no lo hacen completo, ¿cómo hago el cruzamiento? Y utilizando las gametas de un progenitor, las pongo acá en el cruzamiento y del otro progenitor, obviamente, en el otro lado, que son dos distintas. Y cuando uno vuelvo a restituir el par del grupo sanguíneo, que es la A, la 0, el B, o sea, de acuerdo a la nomenclatura que he usado, vuelvo a restituir el par y después restituyo el par del factor RH. Ahora, de esta cruza, ¿qué probabilidad entonces voy a tener en esta descendencia, que es la que les estoy haciendo acá, fenotípicamente? Ahí la termino y la pueden visualizar. Fenotipo, ¿qué probabilidad tiene la descendencia? Se quedaron mudos. ¿Cómo es esta persona? ¿De qué grupo es? Esto, si tengo un A y un 0, ¿de qué grupo es? Grupo A. Bien. El fenotipo de la descendencia es, este es A positivo, A positivo, A positivo. Tengo 3 octavos, o me puede dar 6 16avos, si ustedes hicieron el cuadro de 16, es lo mismo, es una fracción, que va a ser A RH positivo. Este solito, o sea, 1 octavo, es A RH negativo. Estos 3 octavos de vuelta son O RH positivo. Y solo este solito, 1 octavo más, O RH negativo. La proporción fenotípica de esta cruza de una persona A positivo con un O positivo con esos genotipos me da 3 octavos ARH positivo, 1 octavo ARH negativo, 3 octavos O positivo y 1 octavo O negativo. En este caso puntual. Ahora, lo que nunca pueden hacer es, en base a esto, teniendo nada más el fenotipo,
y bueno, deducir qué genotipo va a tener. O sea, poner el que se me canta. No, lo tengo que deducir de acuerdo a la situación problemática. ¿Qué hacen generalmente los problemas? Me dicen, por ejemplo, esta mujer, una mujer ARH positivo, hija de una mamá que era cero negativo. Y digo ahí, bueno, si esta mujer es A positivo, pero su mamá era O negativo y es recesivo para los dos, y bueno, obviamente le pasó su I negativo, su O, entonces por eso es heterocigote, y lo puedo deducir en base a eso. Y de este igual, si me dice un individuo O y no me dice nada más, bueno, yo sé que el grupo O, grupo 0, es recesivo, pero me tiene que dar algún dato cuando hay alguna posibilidad de que algo sea heterocigota o homocigota dominante. Tengo que tener algún dato para deducirlo. Todos los problemas que tienen para ensayar tienen algún dato de estos para deducir. Después de esto, chicos, tienen ya gran cantidad de ejercicios para hacer, prácticamente todos menos los de enfermedades que vamos a ver mañana. Así que les paso ahora por el grupito de los ejercicios que pueden hacer con esta nueva condición. Son desafíos grandes, el de grupos sanguíneos, pero son muy preguntados en la facu de Odonto, así que les pido que hagan todo el esfuerzo posible para tratar de hacerlos, no se frustren. Generalmente al principio no saben por dónde miércoles empezar, empiezan a hacer cruzas, sacan, tachan. Es normal que lo hagan, pero traten ustedes de llegar a una cruz, a un resultado final y después vean el video para poder comprobarlo, ¿sí? Para que podamos justamente ver dudas en base a eso. Mañana les queda un pedacito, un videíto que más o menos dura unos 20 minutos de enfermedades, que lo vamos a ver en la primera parte de la clase, y yo voy a tener meet con los chicos de técnicos por si hay alguna duda de los ejercicios anteriores. Pero después de eso, tienen como todo consulta de esto nuevo, del combo nuevo, digamos, del grupo sanguíneo que hayan trabajado y de lo de la parte de enfermedades, para que también sigamos debatiendo con el TP evaluatorio. ¿Sí? Bueno, no les saco más tiempo y váyanse a comer, que ya como les saqué como 10 minutos de la hora de salida.